Número 13, la Jactará y la Besorá, que la encontramos en el libro Éxodo, el capítulo 1 en adelante, y en su respectivo texto que nos compartió el pastor en la Besorá en su momento, y la Jactará y la Besorá, que nos corresponde esta semana el capítulo 1 y parte del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Este Evangelio, pues quise colocar como introducción los primeros versículos del Evangelio, que dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí vemos que el escritor de este libro, que de hecho es un discípulo del Mesías, Lucas, este discípulo es una persona que la Biblia describe como una persona dedicada a la ciencia, a la investigación, y lo podemos ver de acuerdo a los relatos que escribe en los dos libros que están otorgados a él, que es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo él escribe y narra los acontecimientos históricos acerca de Yeshua y cómo hace una investigación diligentemente y profunda para poner en orden todas las cosas, porque ya muchos estaban contando, porque ya muchos estaban narrando todos los acontecimientos del Evangelio, de todo lo que el Mesías había hecho y el impacto que esto había producido en todas las personas, y que cada persona también estaba teniendo una perspectiva o una interpretación de las enseñanzas que el Mesías había dado. Y de acuerdo a esto, cada uno escribe sus perspectivas del Evangelio, y por eso encontramos todos los evangelios que nos llegaron a nuestra mano, en este caso 4, aunque existen más de 4. Existen en realidad 27 evangelios, pero solo nos llegaron 4 porque estos fueron los que escogieron las personas que establecieron el canon bíblico, y desde esta perspectiva podemos ver 4 visiones totalmente parecidas pero diferentes de la explicación del evangelio. Lucas es una de las que profundiza más en los temas, y él empieza diciendo que puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de todas las cosas entre vosotros que son ciertísimas, él ratifica de que esto es verdadero, de que todas estas cosas que están narradas son ciertas y que han sido tratadas de poner en orden. Entonces él también empieza a buscar todas las fuentes primarias, hacer la investigación con diligencia y empieza a establecer toda la información en orden de cómo acontecieron. Y vemos que él se las está dirigiendo a un personaje en especial, se las está narrando a Teófilo. Entonces nos toca preguntar quién es este hombre. Entonces, en la Biblia no describe mucho, pero cuando uno empieza a consultar en Google por este hombre, encontramos cualquier cantidad de información, pero solo vamos a resaltar 2 cosas de este hombre. Uno, que era un creyente en el Mesías y que era una persona destacada, porque la forma como Lucas se refiere a él es "oh excelentísimo Teófilo". Lo trataba con mucho respeto, reconociendo de que esta era una persona que estaba en eminencia, que estaba en autoridad, que era muy distinguida y que había creído en el Mesías, así como él. Por eso él se toma el trabajo de estudiar, de preparar todas las cosas y presentárselas en un orden cronológico como se establecieron. Por eso podemos ver que acá cómo él le muestra cuando empieza a escribir el segundo tratado. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 3:
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces vemos cómo este texto y este libro nos ratifica que Lucas es el autor y escritor de ese evangelio. Desde la perspectiva de él, él cuenta toda la narración, toda la historia, él cuenta todas las cosas que habían acontecido, que se estaban divulgando de persona a persona, de grupo en grupo, de reunión en reunión, de sinagoga en sinagoga, que los apóstoles y todos los que habían creído en el Mesías estaban compartiendo acerca de lo que habían recibido de Jesús. Entonces, él mismo dice literalmente que tomó todo el trabajo de investigar a profundidad y poder presentar todo este material que nosotros hoy tenemos a la mano, que podemos leer, que podemos estudiar y que podemos investigar también a profundidad y ratificar de que Yeshua nos presentó un mensaje y que hoy es muy importante que nosotros tratemos de vivir conforme a las enseñanzas que Jesús estableció y enseñó. Hoy mucha gente habla del Mesías, habla de Yeshua, habla de Jesús, pero no enseña lo que Jesús enseñó, sino que enseñan sus propias perspectivas, sus propias interpretaciones de la palabra, mas no se está enseñando lo que Jesús ordenó que enseñáramos. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando él les da la gran comisión, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole que guarden todas las cosas que yo les enseñé. Ese es el gran mandamiento, que nosotros enseñemos todas las cosas que él ordenó que nosotros hiciéramos, no que hiciéramos nuestra propia interpretación, y por eso es que existen tantas denominaciones, por eso es que existen tantas congregaciones, tantas iglesias, tantas personas que están haciendo su propia interpretación de las palabras, y eso es bueno porque eso nos da una riqueza de poder ver que la palabra no es estática, sino que es una palabra viva que puede aplicarse en cualquier circunstancia de nuestras vidas, pero Lucas estaba presentando aquí las pruebas de que Jesús era el Mesías, de que se había enseñado unas cosas y que él estaba haciendo hincapié en que debíamos hacer las cosas que él enseñó y que ordenó que nosotros también aprendiéramos y enseñáramos a sus discípulos. Entonces sigue diciendo el texto, empecemos a leer aquí Lucas capítulo 1, verso 5 en adelante. Entonces dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdía. Esto es muy importante porque cuando nosotros empezamos a analizar las órdenes sacerdotales, encontramos de que habían 24 órdenes que se habían organizado de tal manera de que todos los descendientes del sacerdote Aarón, de los hijos que pudieron tener descendencia, sirvieran en el templo, pero inicialmente en el tabernáculo y después en el templo, de tal manera que tenían que servir una semana en el año, 2 semanas, una semana en cada ciclo, y todos los sacerdotes en las fiestas solemnes debían servir por completo porque había tanta gente que necesitaban a la atención de toda el sacerdocio disponible. Entonces iban de Shabbat en Shabbat, duraban toda una semana en el templo sirviendo y después regresaban a su casa. Entonces sigue diciendo, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya avanzados en edad. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según su orden de su clase,
conforme a la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando al santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Sigue diciendo. Verso del 15 en adelante. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no hablarás hasta el día en que se haga esto, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esta es una historia maravillosa. Esto es algo en lo cual nosotros, cuando profundizamos en la meditación, en el estudio de las Escrituras, empezamos a descubrir cosas hermosas, cosas lindas, de cómo la historia nos ratifica todos estos hechos que cuenta aquí el escritor, de cómo él se remonta hasta los días del sacerdote Zacarías para poder explicar todo lo que tenía que ver con el Mesías. Otros empezaron contando los hechos de Jesús, de todo lo que hizo, sus milagros, y cada uno presentó una perspectiva de el Mesías. Pero Lucas, él se remonta hasta los días del sacerdote Zacarías, empieza a investigar y empieza a mostrar a una pareja de esposos descendientes del linaje de Aarón, que estaban sirviendo en el sacerdocio, y él empieza diciendo que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Ahorita les decía de que esto es muy importante porque el sacerdocio servía en el templo según el orden de su clase, y Abdías es el orden número 8 en el servicio. Y en esta oportunidad y en los tiempos que estaba sirviendo, él estaba ministrando en una de las fiestas solemnes de el Todopoderoso. Entonces vemos de que aquí encontramos que Zacarías, el sacerdote, estaba ejerciendo su servicio, y esa oportunidad en esa fiesta solemne, en suerte le tocó a Zacarías presentar la ofrenda del incienso, llevar el incienso al altar, y él, como cualquier sacerdote, tenían la posibilidad una sola vez en su vida de poder presentar esta ofrenda. Y en suerte le cayó a Zacarías, porque era todo el plan que el Eterno tenía establecido para ese momento. Zacarías significa Yahweh lo recuerda. Y el nombre de su esposa, Elizabeth, dice el juramento de Dios, significa el nombre de esta mujer. Entonces, Elisheba
juramento de Dios, y Zacarías, Yahweh lo recuerda. Entonces, cuando unimos estos dos nombres, porque ellos estaban unidos en matrimonio, Yahweh recuerda su juramento, el juramento que él ha hecho a su pueblo. ¿Y cuál fue ese juramento? Yo les enviaré a un Salvador, los salvaré. Las promesas que Dios había establecido las estaba cumpliendo. Entonces, si nosotros nos vamos al contexto del primer siglo, en esa época, en los años en que nace Zacarías y en los años que nace el Mesías, el pueblo en general y los maestros de la Torá, ellos conocían las profecías y sabían que se estaba acercando y que ese era el tiempo en que Dios iba a enviar al Mesías. Por eso había mucha expectativa, por eso había muchas personas que ya habían recibido la revelación del Espíritu de que en esos momentos iba a nacer el Mesías. Por eso vemos de que Zacarías vive todas estas cosas y dice que era eh, un hombre justo junto con su esposa, temeroso de Dios, y eran irreprensibles. Eran personas que guardaban los mandamientos de la Torá, vivían conforme a los mandamientos de la Torá. Dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos, lo que quiere decir de que tanto si ellos pudieron, que eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, nosotros también podemos llevar una vida irreprensible en todos los mandamientos del Todopoderoso. Y podemos encontrar otros ejemplos en la Escritura de personas que sí andaban en rectitud, en integridad delante del Todopoderoso. El Eterno siempre usa cosas grandes y sobrenaturales en las personas para que su testimonio sea impactante. Entonces, te estaba usando dos personas que eran creyentes y que estaban esperando la consolación de Israel, que estaban esperando el cumplimiento de las promesas de Israel, y que ellos en toda la Shabbat y en cada momento de las fiestas solemnes, ellos oraban una oración que es muy conocida en el mundo judío y que era muy conocida en la época de Yeshua y que era muy conocida en la época de Zacarías, que es la Amirá, que es una oración donde todo el pueblo de Israel empieza a orar y a bendecir al Todopoderoso en cada una de las etapas de esta oración y a pedir que Dios envíe el Mesías. Este hombre, Zacarías, cuando estaba presentando la ofrenda, él estaba diciendo: Señor, manda al Mesías, manda al Salvador, envíanos nuestra consolación. Él estaba orando de eso, él estaba pidiéndole eso juntamente con todo el pueblo que estaba afuera del templo, reunidos, orando, y que Zacarías estaba presentando la ofrenda y dice que Dios hace cosas grandes. ¿Por qué no utilizó a cualquier persona común? Porque Dios utilizó a dos personas que tenían unas circunstancias que ya habían pasado su época fértil, su época de poder tener hijos, que ellos ya pues eran avanzados en años, eran ya ancianos, pero Dios hizo un milagro en ellos para que ese testimonio o fuese más impactante, porque cuando la gente se enteró de que Elizabeth está embarazada, que Dios había quitado su afrenta, todo el pueblo estaba con expectativa. ¿Quién será este niño que va a nacer? Cuando nace el niño, cuando lo llevan al templo y lo están presentando, que Zacarías le confirman cómo se va a llamar y él dice Juan, si es su nombre, el Espíritu Santo viene sobre Zacarías, le devuelve el habla y empieza a profetizar y empieza a declarar todas las maravillas del Todopoderoso. La gente quedó impactada, quedó tan impactada que toda esa noticia se regó por todas las montañas y todas las provincias de donde ellos vivían, y todos están guardando. ¿Y quién será este niño? Entonces, ¿quién será este niño? Entonces dice que por eso Dios siempre ha mostrado el mismo patrón, y lo vemos desde el principio, desde Abraham. Abraham tuvo con su esposa Sara el mismo problema, ya eran
avanzados en años, Sara no podía tener hijos, él insiste, ora, Dios la visita y concibe y da a luz el hijo de la promesa. Vemos la historia de cómo ellos, al tratar de tener un hijo y no podían, no se lograba concretar eso, ellos buscaron los medios y establecieron que Abraham se acostara con su sierva, con la sierva de su esposa, y nació Ismael. Y eso ha venido por una cantidad de conflictos, pero parte de eso y todo eso tenía que ver con el plan del Todopoderoso, porque la promesa cayó no sobre Ismael, sino sobre el hijo de la promesa, que es Isaac. Y si seguimos mirando el patrón, Isaac también se casa con Rebeca. Rebeca también tiene muchos años juntos, no puede quedar embarazada. Isaac ora al padre y Rebeca también, a través de un milagro, queda embarazada y nacen sus dos hijos, Esaú y Jacob. Y vemos todo el patrón cuando Dios usa cosas grandes, sobrenaturales, sobre las personas para que eso glorifique al Todopoderoso y que ese testimonio sea tan impactante. El testimonio de Zacarías y el testimonio de Elizabeth era tan impactante que las personas estaban sobrecogidas de temor, estaban muy a la expectativa y se estaban preguntando quién será este niño. Entonces, vemos que él ejercía el sacerdocio según su orden o el orden de su clase, porque no se podía ir al templo y servir y atender, no. Había un orden establecido por el Eterno de cómo se debía servir en el templo y que también se había establecido que cada sacerdote debía prestar servicio en el templo 2 semanas en el año y que ese servicio empezaba la primera semana del primer año, según la escritura, en el mes David, y que en todas las fiestas solemnes todos los sacerdotes iban a servir al templo porque estaba reunido todo el pueblo y necesitaban la mayor cantidad de manos disponibles para atender a la gente. Entonces, él servía según el orden de Abdía. Entonces, vemos de que él ejercía su sacerdocio según su orden y dice que presentaba la ofrenda del incienso. Ahí leíamos ahorita que estaba Zacarías, Zacarías presentando. Entonces aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Conforme a la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte ofrecer el incienso según y entrar en el santuario del Señor. Entonces aquí vemos de que había muchos sacerdotes y había un procedimiento para poder seleccionar o escoger a la persona que iba a presentar el incienso. Esto se hacía de tal manera de que no hubiese favoritismo ni que tampoco se repitiera los sacerdotes una y otra vez haciéndolo esta ofrenda, sino que le tocara por lo menos una vez en su vida hacer esta ofrenda. Entonces vemos que Zacarías ya era anciano, ya era viejo y estaba ya en sus últimos años de vida y el Todopoderoso lo escoge a él, la suerte cae sobre él, él toma el incensario, el incienso, entra al santuario y empieza a quemar el incienso, a presentar la ofrenda del incienso y empieza a orar, al igual que todo el pueblo que estaba afuera. Y vemos que allí él estaba ejerciendo el servicio. Entonces, él presenta la ofrenda del incienso. Entonces, vemos de que esta ofrenda es las oraciones del pueblo, que representan las oraciones del pueblo de que subían a la presencia del Todopoderoso y en medio de este ejercicio que está haciendo el sacerdote Zacarías, dice que tiene una visión. Un ángel del Señor se le aparece al lado derecho del santuario y le habla y le dice unas palabras. Y vemos que sigamos leyendo aquí para que
Entonces dice, versículo 11, se le apareció un ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Entonces dice que, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, ¿a qué oración se está refiriendo aquí el ángel? Porque de hecho Zacarías estaba orando, y muchos y por mucho tiempo se nos enseñó de que Zacarías estaba orando para que Dios le diera un hijo. Y de hecho, esa no era la oración que estaba haciendo Zacarías, porque ya él, la respuesta que le da al ángel denota y remarca de que él ya no estaba orando por un hijo, y por eso el ángel lo tiene que reprender, el soltar y decirle lo que le dijo, y pasó lo que el ángel dijo, porque él ya estaba viejo, su esposa era vieja, ya no tenían posibilidad naturalmente o físicamente de reproducirse, de tener descendencia. Él está orando la amidad que le decía ahorita, la oración que todos los Shabbat el pueblo hacen en la sinagoga o en el templo que se hacía para que Dios enviara al Mesías, Dios enviara el Salvador, para que Dios cumpliera con sus promesas. Por eso Dios escoge a estos dos personajes, a Zacarías y Elizabeth, que de pronto no es casualidad que los hubiera escogido a ellos, sino que los escogió a ellos por la conexión que hay entre los dos nombres, el significado de los dos nombres. Por eso leíamos de que Zacarías significa la promesa del Eterno, Yahweh. Aquí leíamos de que Yahweh lo recuerda, el Todopoderoso jamás se ha olvidado de sus promesas, de lo que él le prometió a su pueblo, del juramento que hizo con su pueblo, y ese juramento del Señor está presente delante de él. Entonces, cuando él une a estas dos personas, Yahweh recuerda el juramento de él, su juramento. Él estaba cumpliendo con todo esto y estaba trayendo a memoria todas las promesas que había dado a su pueblo a través de sus siervos, los profetas, y que cómo llegaba el cumplimiento de ese tiempo, de que era la hora de la consolación de su pueblo, que era el tiempo de enviarles a el Mesías. Entonces, cuando Dios empieza a hacer toda la parte de la creación del mundo, de todo el universo, en el cuarto día creó Dios el sol, la luna y las estrellas. Nace el sol de justicia, que es una representación de Yeshua. A Yeshua se le conoce también en las escrituras como el sol de justicia, nace en el cuarto día, y de hecho en ese momento que nace Juan y que nace el Mesías es el cuarto día de la creación, el cuarto día o en el cuarto milenio, era el año 4000. Estábamos en el año 4000 en el nacimiento del Mesías, en esa época. Entonces, en el cuarto día nace el sol de justicia. Jesús es el sol de justicia. Entonces veíamos de que Zacarías tiene la visión, el ángel está hablando con él, le está diciendo, tu oración ha sido oída. Tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Él se queda dudoso, ¿cómo así? Si ya nosotros estamos viejos, ya mi esposa es bien anciana, yo soy anciano, ya no tenemos esa vitalidad, esa fuerza para tener hijos. Entonces dice que tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, aquí le estaba dando el ángel las condiciones en las cuales tenían que levantar a este hijo bajo las condiciones del nazareato. Entonces, iba a ser nazareo para Dios, consagrado para Dios desde su nacimiento, o es más, desde su concepción, porque Dios lo consagró para su servicio, para su gloria, desde el momento que es engendrado. Y este hombre, Juan el Bautista, el inmersor, fue consagrado por Dios
también fue perseguido porque fue perseguido por el Imperio Romano para destruirlo, pero el Todopoderoso lo guardó hasta su manifestación a Israel cuando empezó a proclamar el arrepentimiento para el perdón de pecados, el tiempo de la restauración de su casa, de su pueblo, del Todopoderoso. Entonces, vemos de que en esa visión, Dios le estaba describiendo todas las características que iba a tener este hombre, que iba a ser grande delante del pueblo, que Dios lo iba a exaltar, pero que Dios también lo iba a usar como el instrumento para que todos vinieran al arrepentimiento. Entonces, tendrás un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, ¿por qué Juan y no le puso Judá o no le puso otro nombre? Porque Juan significa portador de gracia o dador de gracia. Entonces, el nombre de Juan estaba y debe estar conectado nuestro nombre con el propósito de vida para el cual nosotros venimos a este mundo. O el Eterno vino, envió o trajo a Juan con un propósito, ser el portador de la gracia o el dador de la gracia. Él fue el que abrió el escenario para que el Todopoderoso a través del Mesías se manifestara a su pueblo, que es conocido como la gracia de Dios, como la gloria de Dios. Entonces, Juan estaba manifestando de que iba a venir el tiempo de la visitación del Todopoderoso a su pueblo, el dador de la gracia, iba a venir el portador de gracia. Entonces Juan era el que estaba portando esas buenas noticias de que el tiempo se había cumplido, de que el tiempo establecido por el Todopoderoso a través de los santos profetas se había cumplido, y pues lo vamos a ver más adelante. Entonces, sigamos acá. Veíamos que iba a ser nazareo, que iba a ser consagrado desde el vientre para el Todopoderoso y para el ministerio en el cual Dios había preparado para él. Dice que prepararía el camino del Señor. Entonces, las funciones de este niño que estaba siendo concebido aquí, que estaba siendo prometido aquí por el ángel, por el Todopoderoso, que iban a hacer, iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para preparar el camino del Señor. Irá delante del Señor con el espíritu de Elías, será o estará llamando al arrepentimiento a todo el pueblo a que volviese a la Torá. Entonces, todo esto era lo que le estaba ratificando el ángel a Zacarías cuando estaba en el altar presentando la ofrenda del incienso, orándole al Todopoderoso que enviara a el Mesías, y eso se hacía en cierto tiempo, en un tiempo ya que lo tenían muy cronometrado, y cuando el pueblo estaba atrás orando, empezaron a desesperarse porque Zacarías no salía, se estaba demorando más de lo acostumbrado en ofrecer esta ofrenda. Entonces, ¿por qué se demora más? Porque estaba teniendo una visión, y cuando Zacarías sale del santuario, sale pálido como un papel, porque había visto una visión y la gente entendió y comprendió inmediatamente que había tenido una visión, y cuando él intentó hablar, no pudo hablar, estaba mudo y empezó a hablarle por señas. Entonces, este hombre que estaba siendo prometido allí, que era también el cumplimiento de las escrituras, de lo que Dios, el Padre Celestial, había establecido antes, estaba ya dándose en sus últimos fases para manifestarse. Entonces estamos viendo de que este será, pues estará haciendo el llamado al arrepentimiento, estará trayendo a las personas para que se vuelvan de su maldad, y aquí el texto nos lo muestra claramente, de que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu de Elías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres sobre los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, todo esto hacía parte de
la gran comisión que tenía Johanán ben Zechariah, este profeta de los cuales Jesús dio testimonio de que no se ha levantado otro profeta como él y que éste está preparando un pueblo bien dispuesto para que cuando Yeshua se manifestara, todo el pueblo corriera a los pies del Mesías y pudiera aceptarlo como el consolador o el salvador de su pueblo. Entonces dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Él empieza a presentar todas sus probabilidades. Ya estamos ancianos, ya estamos viejos, ya mi esposa dejó hace años de menstruar, ya yo no tengo la misma fuerza, la misma vitalidad, así que ¿cómo es posible que vamos a tener un hijo ya después de la época? Entonces vemos de que Dios siempre va a utilizar hombres y mujeres que, aunque en muchos momentos no van a creer o duden de las promesas de Dios, Dios va a utilizar porque es el plan que Él ha establecido para eso, porque Él así lo ha establecido, Él así lo diseñó y así se tiene que cumplir. Entonces, era el cumplimiento del Todopoderoso. Entonces dice el verso 19 que respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy delante del Todopoderoso y he sido enviado a hablarte, a decirte estas cosas que te dije y a darte estas buenas nuevas, estas buenas noticias, y que esto se va a cumplir, aunque tú no creas, aunque tú no hayas creído, esto se va a cumplir porque este es el tiempo del cumplimiento de estas palabras. Entonces, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga realidad, hasta el día que esto se cumpla, hasta el día en que nazca el niño. Entonces, de hecho, él no pudo hablar hasta el día que fue presentado el niño en el templo, que lo circuncidan y es presentado en el templo. Ese día fue que le soltó el Todopoderoso su lengua y pudo hablar de nuevo. Entonces, esto el Todopoderoso lo utiliza para que él pudiese meditar durante todo este tiempo en que el Todopoderoso ni es hombre, ni hijo de hombre, para mentir, ni para cambiar lo que él está establecido o ha establecido desde el principio. Lo que él dijo, eso es. Lo que él prometió es fiel y verdadero. Lo que él ha establecido en su palabra, por más que nosotros querramos decir que tenemos la última revelación, no es como nosotros querremos, ni como nosotros deseamos, ni como nosotros queramos interpretar, no, es como Dios lo estableció. Entonces, Él estableció que ese era el tiempo, que se tenía que hacer así y que ellos fueron los instrumentos escogidos para que se cumpliera esto, así como hoy el Todopoderoso está buscando y está seleccionando personas para que sean los instrumentos de llevar el mensaje del Evangelio, de llevar las buenas nuevas a las multitudes, a las personas, de que es el tiempo de la visitación del Todopoderoso, es el tiempo que el Todopoderoso ha escogido para que su pueblo regrese a casa, el tiempo de la restauración de la casa de Efraín. Entonces sigue diciendo acá lo que estamos, que había sido escogido para ser nazareno, que él prepararía el camino del Señor, que iría delante del Señor en el espíritu de Elías, que llamaría el arrepentimiento a todo el pueblo a que se volvieran a la Torá. Él es el cumplimiento de los tiempos. Entonces, los profetas habían establecido unos tiempos y específicamente al profeta Daniel se le dio la fecha exacta del nacimiento del Mesías y ellos conocían las fechas, ellos conocían los tiempos, por eso había mucha expectativa en ese momento de cuándo y quién y dónde iban a ser el Mesías. Por eso en esa época había mucha expectativa y todo el mundo estaba esperando ser el Mesías, y por eso se cumple todo eso ahí al pie de la letra. Entonces dice que después de la manifestación de Juan, vendría la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién es la gloria de Dios? Yeshua es la gloria de Dios. Cuando Moisés estaba
en la peña diciendo, Señor, muéstrame tu rostro. El Padre Celestial dice, yo te mostraré mi gloria. ¿A quién le mostró? Le mostró a Yeshua. Yeshua es el que se le apareció a Moisés, porque si se le hubiese aparecido el Todopoderoso, lo hubiese consumido en un instante, hubiese muerto. Pero se le manifiesta la gloria del Todopoderoso, que es Yeshua. Él es el profeta enviado por el Eterno para que preparara el camino de el Todopoderoso, y Zacarías queda mudo porque él no creyó la oración que estaba haciendo, porque él estaba pidiendo al Padre que enviara a Yeshua, que enviara el Salvador, y cuando Dios le dice, tu oración ha sido oída, tu oración ha sido contestada, se va a cumplir en estos días, él no lo cree. Así nos pasa a nosotros, estamos orando por algo por mucho tiempo, y cuando llega el momento de que Dios nos responde esa oración, nosotros dudamos o no creemos, y a pesar de que no creamos o estemos dudando, Dios ya ha dicho, está bien, te concedo esto. Entonces, sigamos acá. En el libro de Malaquías, capítulo, aquí me equivoqué. Malaquías. En el capítulo 4 dice lo siguiente. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldades serán estopa. Aquel día vendrá, las abrazará, ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Todopoderoso. Él hará volver los corazones de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldad. Entonces, aquí el profeta había ya establecido, o mejor dicho, el Padre había establecido ya a través del profeta Malaquías que se iba a cumplir esto, que Dios iba a enviar a Yeshua, es más, que iba a enviar también antes de Yeshua a ese profeta en el poder y el espíritu de Elías, para que todo el pueblo se volviera a el Todopoderoso, para que preparara ese camino, para que el escenario estuviera listo, para que cuando Yeshua empezara su ministerio, empezara a proclamar el mensaje del reino de los cielos, todos volvieran a él, se volvieran a él, bien obedientes, con mucha fe, con integridad de corazón y con un corazón bien dispuesto. Entonces, aquí está hablando que el Todopoderoso hará volver a todos a través de este hombre, y de hecho así sucedió. Cuando Juan empezó a predicar el arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados, todas las multitudes venían a donde estaba Juan y él los bautizaba para perdón de pecados y les decía, después de mí o detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos cómo todo esto se estaba cumpliendo, cómo todo este escenario se estaba desarrollando y cómo todas las profecías se estaban cumpliendo. Se cumplió la profecía donde el ángel le dijo, van a nacer un hijo, le vas a poner por nombre Juan, este será grande delante del pueblo, el Todopoderoso lo va a usar de una manera sobrenatural y va a preparar el camino para el Mesías. Él hará volver los corazones de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres,
y dice que no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Si no se hubiese presentado o dado esta parte de la profecía, entonces el Todopoderoso hubiese latigado y castigado bien fuerte a su pueblo. Pero como se cumplió la palabra, se cumplió el plan del Todopoderoso, cuando Yeshua se manifestó, encontró un pueblo bien dispuesto. ¿Tuvo oposición? Sí, claro. Todos los líderes religiosos se opusieron al plan de Dios, se opusieron al mismo Yeshua, tanto que lo condenan a muerte y lo crucifican, lo sacan del camino de sus planes. Entonces vemos de que el hombre tiene planes y el Todopoderoso también tiene sus propios planes. Entonces sigamos acá. Era el tiempo que el Eterno haya establecido. Isaías capítulo 40, verso 1 al 6 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que el doble ha recibido de la mano de Jehová, porque por todos sus pecados. Entonces, era el tiempo de la consolación de Israel. Empezaba ese tiempo que hasta hoy se sigue cumpliendo. Desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta hoy empezó ese tiempo de la restauración de Israel en sus dos casas, especialmente en la casa de Efraín, y es el tiempo de consolación. Por eso el profeta empieza diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Y eso se dio específicamente en ese lugar. Desde allí salió todo este plan del Todopoderoso de restaurar a Israel en todas sus tribus, en todas sus casas, en todas sus descendencias, en todo el mundo, desde Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, como dicen Hechos de los Apóstoles. Ha llegado el Evangelio, a el Todopoderoso ejecutado su plan, y el Todopoderoso ha dicho: hablar al corazón de Jerusalén y decirle y con voces fuertes decirle: su tiempo es ya cumplido. Ese era el cumplimiento de lo que los profetas habían recibido del Todopoderoso y habían establecido que era el tiempo. Por eso los escribas, los fariseos y toda la gente en común que conocía la Torá, que estudiaba las escrituras, sabían que en esos días estaban próximos a que se manifestara el Mesías. Es como hoy, en nuestro tiempo, en el tiempo que estamos viviendo. Hoy nosotros sabemos, estamos conscientes que estamos en los últimos días de todo esto. Ya podemos palparlo, lo podemos ver y podemos saber que estamos en los últimos años para que se manifieste o venga el Mesías, el cumplimiento de los tiempos. Entonces, el Dios estableció tiempo. El mismo Jesús, cuando estaba enseñando la palabra, un día fue a Samaria, y estando en ese territorio tiene una conversación con una mujer en un pozo y empieza a declarar todas las cosas, y esta mujer le dice: definitivamente tú eres un profeta. Esta mujer va al pueblo, declara a toda la gente de allí, y ellos vienen a donde Jesús y se queda con ellos 2 días, estableciendo el Todopoderoso un tiempo para los gentiles, para el cumplimiento de su palabra. 2 días. Desde el nacimiento de Jesús hasta hoy ya han pasado más de 2000 años, pero desde el nacimiento, desde la enseñanza y la predicación y la manifestación de Jesús al pueblo, a su pueblo Israel, hasta hoy estamos casi en los 2000 años. Estamos en el 2024, eso es aproximadamente entre el año 27-28 que Jesús empezó a ejercer su ministerio, y estamos próximos a cumplir los 2000 años de la manifestación del Todopoderoso a través de Yeshua a su pueblo, y estamos muy cerca, estamos en los últimos años. Por eso es muy crucial esta década. Por eso la élite mundial se ha trazado en todo el mundo como plan de poder contrarrestar y poder
aniquilar y acabar con el plan de Dios a través de todo lo que está implantando en todos los países, con todo el nuevo orden mundial y con toda esta planes y proyectos que tiene a través de todas las entidades que a nivel mundial tienen control político y económico, es eso, porque quieren destruir lo que Dios ha establecido y no van a poder, porque lo que Dios dijo, así es y así será, se estableció. Entonces sigue diciendo, vos que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad las calzadas en la soledad de a vuestro Dios. Todo valle se alzará y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto es maravilloso. Todo ojo lo verá. En su momento, cuando Juan empezó a preparar el camino para el Mesías, Yeshua, esta palabra se cumplió literalmente en su primera etapa, en su primera fase. Recuerden de que todo es circular, de que todo es un patrón. Dios lo estableció así. Hubo un primer éxodo, va a haber un segundo éxodo. Hubo una primera manifestación visible de Yeshua, va a haber una segunda manifestación visible de Yeshua, donde todo ojo lo verá. Entonces dice que el Todopoderoso manifestará la gloria de Jehová. ¿Quién es la gloria de Jehová? Jesús, Yeshua, es la gloria del Todopoderoso. Toda carne juntamente lo verá. En su momento, cuando Yeshua predicó, estuvo enseñando en Jerusalén, en todas las aldeas de alrededor, en todo su territorio, todas las personas que vivían en ese momento lo pudieron ver, muchos lo pudieron tocar, muchos lo pudieron abrazar, muchos lo escucharon de primera mano y todo ojo lo verá. Y en su segunda venida también los que estemos vivos lo vamos a ver. Los que estemos vivos en ese momento vamos a ver y se va a cumplir literalmente de que todo ojo verá la gloria de Jehová, la gloria del Todopoderoso, porque la boca del Todopoderoso, del Eterno, lo ha hablado. Y si Él lo dijo, así es. Si Él lo estableció, ningún hombre, por más que quiera cambiarlo, va a cambiar lo que ya el Eterno ha establecido. Voz del que clama en el desierto, dice, y voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Dice, toda carne es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. Por eso es que es tan importante que nosotros mantengamos la actitud correcta frente a la presencia del Todopoderoso, porque nosotros somos como la flor del campo, como la hierba que en la mañana está frondosa, linda, pero cuando calienta el sol la maltrata y en la tarde ya está toda esparramada. Así es la gloria del hombre, pero la gloria del Todopoderoso es fiel y verdadera, permanece fuerte, radiante, y a medida que va pasando los días, más y más nos vamos acercando al día del Señor, la gloria del Todopoderoso es más intensa, más fuerte y más latente de que se va a cumplir lo que Él ha dicho. Entonces, Juan 1, capítulo 1, versos 15 al 27, solo cogí unos cuantos versículos aquí porque no alcancé a todo el texto. Dice, Juan dio testimonio de él, de Yeshua, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías, Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Todopoderoso está en el seno del Padre. Él se ha dado a conocer. Cuán privilegiados somos nosotros, porque Él se nos dio a conocer, Él se manifestó a nuestras vidas, Él quitó la venda de nuestros ojos,
Él nos mostró su Yeshua, nos mostró el camino por el cual debemos andar, y nosotros debemos siempre mantener la actitud correcta en humildad, en humillación, en disposición de buscarlo cada día, de querer estar con Él, de poder nosotros unirnos a Él para la gloria de su nombre, que nos ayude cada día para que podamos ser más y más obedientes a sus palabras, que podamos ver el cumplimiento de sus promesas en nuestros días, en nuestras vidas, y que estemos preparados para que cuando Él hable, nosotros podamos estar atentos y podamos escuchar su voz y podamos obedecer a sus instrucciones. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que el Todopoderoso siga derramando su gracia y su favor sobre ustedes, sobre su familia, sobre nuestra congregación, y que Él nos ayude a permanecer fiel a sus instrucciones y a su palabra. Bendición para todos. Amén, amén. Amén.